Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de la serie La derecha radical en el poder, que organiza la Berkshire Social Forum en cooperación con Epidemia Ultra. Soy Franco de Ledone y hoy nos toca despedir el año con un tema que ha movilizado a mucha gente, no solo en Argentina, sino en otros países. Se nos ha preguntado mucho, y yo también, y todos nosotros nos hemos preguntado qué era lo que estaba pasando en Argentina, justo el año en el que la democracia de ese país cumplía 40 años, valga la redundancia. En 2023 ganaba la presidencia Javier Milei, un outsider de la política que llevaba en su momento apenas 2 años de diputado nacional, que se había hecho conocido a través de los medios de comunicación, en particular de la televisión, haciendo una serie de escenificaciones muy histriónicas, ¿no? Con exabruptos, con posiciones muy rupturistas, algunas posiciones también desde el punto de vista teórico bastante novedosas para algunos, ¿no? O que llamaban la atención al menos, en una situación en la cual él encontró la posibilidad de aprovechar la decepción de muchos sectores con la oferta política más tradicional, si se quiere, la que había en ese momento en Argentina, pero yo no voy a ser quien cuente todo esto ni que explique todo esto, sino nuestras expertas invitadas, que paso a presentar brevemente ahora. Estamos con Paula Libaczki y con Soledad Verónica Gui y con Micaela Cuesta. Paula Libaczki es abogada, desde febrero de 2020 es la directora ejecutiva del CELS, forma parte de la organización de 2004 y antes de entrar en esa organización trabajó en la Fiscalía de Política Criminal y Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Paula desarrolló su experiencia de militancia en agendas de justicia, de política criminal, como decía antes, de seguridad, de inteligencia y de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Por otra parte, como decía antes, estamos con Micaela Cuesta, que es doctora en Ciencias Sociales, que es la coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Para quienes nos siguen el trabajo que hacemos en la Berkshire Social Forum y en Epidemia Ultra, ya conocen este lugar. Y como decía antes, Micaela es la coordinadora y es un lugar donde se han realizado estudios y trabajos muy interesantes sobre temas que en su momento, antes de que exista, entre comillas, en la vida pública o vida política Javier Milei, ya trataba estos temas, ya empezaba a abordar estas cuestiones. De ahí que nace nuestro interés por el trabajo de Micaela. A su vez, Sol Verónica Gui también trabaja allí, de hecho es investigadora en el LEDA, ahí en la Universidad de San Martín. Ella es socióloga, es docente en la UBA y como decía antes, tanto Micaela Cuesta como Sol Gui trabajan desde hace mucho tiempo en temas vinculados a la ultraderecha, relacionado con qué pasa con las juventudes, qué pasa con los movimientos políticos, etcétera. Una cosa en particular que nos llamó la atención, o que a mí me llamaba la atención de Sol Verónica Gui, y que también creo que después puede comentar a lo largo de esta charla, es que participó del documental Norma, que es de 2025, que retrata la figura de la activista Norma Pla, que yo, como soy muy viejo, me acuerdo de ella. Hay otros jóvenes que estarán aquí que no se acordarán, pero me acuerdo de Norma Pla. Y en ese documental se propone un diálogo intergeneracional justamente sobre los procesos de lucha en los años 90 durante el gobierno menemista. Así que bueno, sin más preámbulos, hola Paula, hola Sol, hola Micaela, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas a todas. Las saludamos desde aquí, desde Alemania. Recordamos que este seminario o esta charla la estamos realizando simultáneamente en alemán y en español. Es un trabajo que hacemos en particular en la Werkstatt für Sozialforschung, donde intentamos unir, generar un puente entre estos mundos y en lo posible aprender mucho de ambos. Así que empecemos con el primer punto. Paula, Sol y Micaela, yo les voy a ir planteando algunas ideas, algunas preguntas y vamos intercambiando. Tal vez surgen algunas preguntas del público en el medio, pero siéntanse libres también de llevar el tema por donde a ustedes les parezca pertinente, ¿no? Lo importante es aprender de esto y no tanto responder lo que a mí se me haya ocurrido. En cualquier caso, como decía antes, hace 2 años tuvo lugar la victoria de Javier Milei en Argentina.
Su triunfo ha representado la llegada de una ideología libertaria al poder, a nivel nacional al menos nunca había pasado, y eso sucedía por primera vez. Esa ideología libertaria marca como algunos lineamientos principales de como el rechazo al Estado, tratando de reducirlo a a la mínima expresión, plantea el concepto este de libertad individual e irrestricta como premisa moral, pero tal vez en el gobierno podemos identificar otros elementos. Entonces yo quería saber si me podían contar, tal vez empezamos por Paula, para discriminadamente decido yo, para que no se confundan. ¿Cuáles son los elementos principales que vos encontrás en el ejercicio del poder que ha hecho Javier Milei en esta primera mitad de su tiempo en la presidencia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes acá y muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, yo creo que hay dos o tres cosas que me parece que se fueron marcando en estos 2 años de poder de Milei. El primer punto es, y que me parece muy importante, es su estrategia, diría yo, política, económica, vinculada a la idea de achicar el Estado, ¿no? Todo lo que conocemos de la motosierra y de la licuadora, digamos, toda una discusión sobre achicamiento del Estado, pero que básicamente tiene por atrás una estrategia política vinculada desde nuestro punto de vista a romper la matriz igualitarista o lo que quedaba de la matriz igualitarista de Argentina y del sistema político, ¿no? Entonces, creo que desde distintas estrategias se intentó hacer eso con la reforma del Estado como caballito de batalla, con la idea de los derechos como privilegio, como segundo caballito de batalla, con la idea del individualismo y del esfuerzo personal como única salida para romper también con la lógica de la acción colectiva, ¿no? Y como mucho esfuerzo en distintas reformas legales, normativas, acciones, prácticas vinculadas a romper la acción colectiva, ¿no? A reprimir la protesta, a criminalizar a quienes se sumaban a las protestas, a atacar a las organizaciones sociales, a los comedores, a las organizaciones que hacían trabajo barrial, tratar de apretarlas con denuncias. Bueno, esto fue todo un ciclo en un momento básicamente de desmovilización. Ujú. Entonces yo creo que ahí hay algo, una cuestión muy característica y la otra cuestión que me parece que es también muy importante es la idea de que ya no están atados a la lógica de la democracia liberal, ¿no? Hay una idea de que el mundo debe ir para otro lado y que hay cierta lógica de la democracia liberal que impide inclusive el avance del capital y el avance y el crecimiento. Y entonces por eso aparece un Milei legislando por decreto, reprimiendo las protestas, afectando la libertad de expresión sin demasiado disimulo, etcétera, etcétera. Ahí hay algo que es algo que se está viendo en otros lugares del mundo también, que es desenganche entre el desarrollo del capitalismo y la democracia liberal, y me parece que Argentina es un ejemplo de eso. Y por último diría, está toda la discusión sobre la batalla cultural vinculada a imponer valores conservadores, que también me parece que fue importante durante este tiempo. Algunas le salieron mejor, otras peor. Hubo resistencia de la sociedad argentina para alguna de esas cosas, no es que no hubo, en las otras cosas también. Y lo último que digo es el alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Hoy se ve ya como parte fundamental de su estrategia política, no solo por el salvataje económico que Estados Unidos le hizo a Argentina y que salvó el plan económico, sino por la orientación geopolítica, ¿no? Que Estados Unidos acaba de definir para la región y de la cual Argentina es, yo diría, casi su ariete principal.
Muchas gracias, Paula. No sé quién quiere seguir, Sol o Micaela. Sol. Sí, bueno, yo en primer lugar también agradecer como Paula la invitación y el convite a participar hoy, sobre todo entendiendo que es un espacio de cierre de año y aclarar que es para mí un honor, digamos, un privilegio poder escucharlas a Paula, a Micaela en este espacio que las conocemos de las calles y los mitines diversos que se están dando hoy en Argentina y que no son menos importantes, ¿no? También para pensar lo que hoy pasa. Dos comentarios, lo más breves posibles. La primera es, vos decías, Franco, de la gran sorpresa que supone para nosotros este triunfo de el campo libertario en las últimas elecciones. Ahí lo que a nosotros nos llamaba bastante la atención es que si pudiésemos tomar al momento de octubre como una radiografía político-ideológica de la sociedad, hay un salto bastante complicado con respecto a lo que fueron las últimas elecciones parlamentarias donde la derecha era gobierno en 2017, en el cual registramos un cuadro de menor participación electoral, digo, venimos en un proceso de baja del interés en la participación en los comicios, siendo obligatorio el voto en Argentina, pero a la vez que la primera y segunda fuerza, digo, la Libertad Avanza y Fuerza Patria en este caso, cosecharon mayor cantidad de votos absolutos con respecto a las elecciones anteriores en las cuales había una mayor participación. Y a veces es un poco un contexto de bastante disputa que se está dando hoy en Argentina en torno a esas narrativas, a las apuestas, a los distintos partidos políticos tradicionales, en un contexto que no deja de ser de cierta crisis de representación para las fuerzas opositoras, ¿no? Ujú. Entonces, más allá para nosotros de lo que refiere al avance bastante grande en modificación de, bueno, de normativas de protección de derechos o lo que ellos llaman desregulación del Estado, creo que un poco Paula lo ilustraba, diríamos que uno de los principales avances del gobierno, o al menos que a nosotras nos parece interesante analizar desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, tiene que ver con este campo de lo, no quiero decir de lo discursivo, pero sí de la batalla cultural que conjuga acciones de gobierno con imposición y disputa de narrativas en la esfera pública, tanto la digital como la más tradicional. Y si bien vemos que hubo un proceso de larga duración, es decir, que esto no es algo que haya iniciado el 10 de diciembre de 2023 con la asunción de Javier Milei en Argentina, lo que sí hay con respecto a este proceso como un cambio, un salto de escala, tiene que ver con el advenimiento de los discursos de odio como política de Estado, digo, como base justificatoria de la jurisprudencia, de las tomas de decisiones políticas, de los decretos de necesidad de urgencia y también de el discurso oficial del gobierno y de los voceros que asumen la Ujú. personificación también de ese gobierno. Eso es un poco algo que preocupa bastante, sobre todo en un contexto en el cual se discuten nuevas reformas importantes en la sociedad argentina. Digo, venimos del debate por la ley de bases y puntos de partida para la reorganización del Estado el año pasado, que supuso bastante movilización callejera y resistencia, pero no por Ujú. ello no dejó de constituir avances fundamentales en términos de la reorganización de los poderes económicos en nuestro país. Pienso sobre todo en el RIGI, el nuevo régimen de incentivos para la inversión y la extracción de recursos naturales, como Sol, ahora una perdón que te reforma. Sí, interrumpa. Un tiene poco que más ser. más lento. Dale, perdón. Yo sabía que No iba a ser pasa más nada. complicado. Punto seguido, Eh, solamente iba bien. ok. Bueno, como también la cuestión de la reforma laboral que se está empezando a discutir hoy en Argentina y que supone la modificación de normativas justamente vinculadas a la restricción de la capacidad de los empleadores de explotar a los trabajadores, básicamente, ¿no? Digo, hay cambios que tienen que ver con las horas de trabajo, hay cambios que tienen que ver con incluso la posibilidad de constituir bancos de hora, de avanzar en la precariedad, formalizando el pluriempleo. Es decir, cuando se hablan de estas políticas de achique del Estado, nosotros entendemos que es más bien una reorganización de lo que habilita o no habilita el aparato estatal en materia de derechos, sobre todo en función de garantizar o no la reorganización de las clases dominantes en un contexto de un país donde hace ya tiempo venimos de crisis cíclicas de básicamente cómo funciona el capitalismo argentino, ¿no? Y lo que supone, me parece, y con esto cierro, ¿no? Un dato bastante problemático tiene que ver con que
esas políticas de reestructuración hoy también se sustentan en buena medida sobre la legitimación o no de prácticas agresivas y violentas contra la sociedad civil, ya sea desde el Estado, con el aumento notable de la represión, o por fuera del Estado, con ciertos crímenes de odio que empiezan a aparecer tanto entre miembros de la sociedad civil como con una fuerte presencia de la violencia paraestatal. Entonces, cómo esas prácticas agresivas Ujú, se constituyen como parte, y con esto cierro, ¿no? De un proceso de desrealización de la libertad, bueno, es uno de los grandes desafíos para pensar la democracia argentina hoy. ujú. Aprovecho, antes de dar la palabra a Micaela también, que avisar que si quieren dejarnos o ir dejándonos preguntas en el chat, con mucho gusto, las vamos a ir recogiendo en la medida que se vayan dando y las transmitimos. Micaela, ¿vos querés agregar algo a esta primera pregunta sobre aspectos de la presidencia en estos 2 años? No, creo que tanto Paula como Sol fueron muy claras y exhaustivas en sus respuestas. Ujú, Sí, subrayaría quizás la relevancia del último que trae Pau y que también está en lo de Sol, que es la cuestión geopolítica, ¿no? Y la ujú, presencia y cómo incide la política de Trump y cómo incidió, y creo que muy significativamente, en el triunfo de las últimas elecciones de medio término de Milei, ¿no? Creo que el triunfo de él tuvo mucho que ver con la memoria de la crisis o del pánico económico por las memorias de las crisis económico-sociales en la Argentina, más que con un aumento en la legitimidad de su figura, que venía bastante deteriorada, diría, desde los episodios de Davos y ujú, no sé si exabruptos llamarlos, pero sus dichos ujú, homofóbicos, pasando por los casos de corrupción de Libra y de Andis, para quienes no son de acá, casos de corrupción de la Agencia de Discapacidad que fueron acá, resultaron escandalosos y pusieron un poco en perspectiva y quizás suspendieron también un poco cierta pedagogía de la crueldad con la que viene gobernando o gestionando el conflicto, los conflictos, este gobierno. Creo que todo lo que dijeron mis compañeros, mis ujú, colegas, compañeras, ujú, tiene como telón de fondo esta suerte de pedagogía de la crueldad en un sentido político que resulta en formas de la indiferencia y la insensibilización ante el sufrimiento ajeno, que es muy central en la gestión y en los modos de la gubernamentalidad del gobierno libertario, digamos, de Milei. ujú. Pensando en la gente que no está en Argentina, que no vivió estos 2 años, o incluso que no vivió la campaña previa, ¿no? Y la situación previa, un poco para relacionarlo en ese sentido y explicándolo a ese grupo. Em, Escuchamos durante mucho tiempo en la campaña este concepto de casta, ¿no? Este concepto desde la ciencia política que se articula como el discurso populista antagonista, ¿no? Donde hay un enemigo que sería la élite política que está en contra de eh, el pensamiento que él representaría o la identidad política que él representa. Es interesante también notar que él suele no usar la palabra pueblo, al menos no en la campaña, ¿no? Como tal vez sí en otros casos se hubiese usado. Y también la idea esta de batalla cultural, que él la usaba mucho durante la campaña también, ¿no? El concepto, digo, de batalla cultural. Algunos de sus ideólogos la siguen usando, ¿no? De líderes de los think tanks y demás. Yo quisiera saber si en estos 2 años estas ideas de los buenos y los malos, los argentinos de bien y los otros, los políticos, etcétera, y esta idea de batalla cultural se ha visto representada en estos 2 años, si ha sostenido, y si no es así, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que podría haber cambiado? Tal vez para entender un poco mejor o profundizar un poco más en los aspectos de esta presidencia, además de los que ya habían nombrado. Paula o Sol. ¿Yo? Paula, adelante. Pues yo creo que sí, que fueron centrales a su estrategia. Creo que Micaela va a poder hablar mejor de la estrategia de batalla cultural y cómo eso impacta en la opinión pública. Me parece
que fue importante en su narrativa y en su retórica usar la idea del amigo enemigo, ¿no? La perspectiva, por ejemplo, de los que manifestaban los que eran detenidos en las manifestaciones eran de alguna manera, hasta incluso algunos los denominaron terroristas o destituyentes. Eh, el discurso macartista, diría yo, o anticomunista, ¿no? Todo el que plantea algún tipo de derechos o distribución del ingreso es tachado o tildado de comunista. Los derechos son privilegios. Sin duda, hay ahí una retórica que juega y que muchas veces aparece en la discusión, en el debate público, cuando había problemas económicos, ¿no? Cuando el plan económico estaba pasando por algún tipo de problema, aparecía en el debate público lanzado por el propio gobierno alguna de estas discusiones de batalla cultural. A mí me parece que eso es central, pero también creo que no es únicamente la cosa anti-woke, ¿no? Me parece Ujú. que tiene todo el manual este gobierno del discurso anti-woke. Creo que no es únicamente humo, o sea, me parece importante plantear esto, o sea, hay una estrategia discursiva para trabajar sobre la dimensión económica, sin duda, pero no es únicamente humo porque también hay un proyecto básicamente conservador, un proyecto de sociedad de individualista y básicamente conservadora, donde la discusión colectiva y de igualitarista, distribución, en principio es tildada de comunista. Entonces me parece central esa cuestión. Ahora, creo que esta discusión de la batalla cultural y de estas propuestas conservadoras están puestas al servicio, perdónenme por el economicismo, puestas al servicio de un proyecto de traspaso del ingreso en la discusión entre capital-trabajo, de una recomposición de la situación del capital. Y esto está quedando por ahí, no había quedado tan claro, o sí, más o menos en los primeros 2 años, está quedando cada vez más claro con los proyectos de reforma legal que está impulsando el gobierno a partir de haber ganado las elecciones de medio término y que plantean como la agenda real de reformas legales para ir consolidando Ujú. el modelo. Esto es un modelo económico y también es un modelo político-social. Clarísimo. Sol o Micaela, ¿quieren agregar algo a esta visión de Paula? Solo agrego que coincido absolutamente con lo que dice Paula. Creo que esa reorganización de la relación capital-trabajo que viene junto a esa argamasa ideológica que eh, busca el antagonismo permanente en un modo tal que lo lleva al borde eh, de la tramitación de los conflictos en democracia, porque ese modo de antagonizar que tiene el mileísmo es aquel que vuelve al otro intolerable. Entonces, cuando se vuelve ese otro intolerable, lo que Ujú. anuncia y habilita es la eliminación de ese otro. Esa mecánica aparece de distintas maneras y con distintos objetos, pero la estrategia es la misma, ¿no? Y eso efectivamente estrecha de manera muy preocupante los márgenes de la conversación, del disenso y del diálogo político, habilitando eh, el encolumnamiento en esta especie de dicotomización del campo político, como si estuviesen los que quieren que el país prospere y todos los otros que configuran una amenaza para la prosperidad de ese país. Con esa ideología así dicha, lo estoy diciendo medio brutal y Ujú. simplemente, esquemáticamente armada, se vehiculizan una serie de reformas que efectivamente tienen que ver con la reestructuración de la relación, también ahí me pongo economicista, ¿no? Capital trabajo con un dato que es
que hay que tener muy en cuenta, nuevamente traigo la geopolítica en nuestra coyuntura, que es la disputa por los minerales, las tierras raras y todos aquellos recursos que Argentina tiene y que están siendo, y que forman parte de la negociación silenciosa en la alianza entre Estados Unidos y Argentina, cuya letra chica nadie conoce, ¿no? Eh, Ujú. y creo que parte de lo que estamos, de la conflictividad que se está viviendo en Mendoza hoy y que es por la minería, ¿no? Por la ley de minería y que ya existió en otros, en otras provincias, en otros momentos de nuestra historia, son un poco la expresión, la condensación de esto, de lo que estábamos hablando. Así que sí, hay casta, o sea, hubo casta, el uso que se hizo de la casta no fue lineal, en un momento no estuvo, en otro momento, cuando en el momento de postulación de Milei a la política, escaló ese enemigo por una cuestión Ujú. estratégica, retórica, y luego esos otros fueron mutando, pero siempre se mantuvo como estrategia o mecanismo político ideológico que volvió eficaz lo que decíamos recién, ¿no? La vehiculización de ciertas reformas que contaron con el apoyo de la derecha centro, como decirlo, y también de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y también de parte de gobernadores del partido de la oposición, digamos, que se vieron, creo yo, presionados por cuestiones presupuestarias particulares. O sea, eso Ujú. también creo que debería. Una serie de actores políticos que Sí, en todo caso apoyaron, ¿no? habilitaron también, Ujú. ¿no? No es él solo, como se quiere vender también, como Ujú. eh, una figura omnipotente, sino también un conjunto de alianzas, microalianzas, qué sé yo, que son más Tal complejas. cual. Salvo que solo opinen lo contrario, pasamos a la que sigue. Sol, ¿vos querés agregar algo a esta parte? Sí, yo quería agregar una cosa breve, igual de todas Ujú. maneras, que es dentro de, sí, tratando de salir del economicismo para tal vez ensayar algo más del orden de la sociología. Habría una hipótesis en la cual el gobierno está intentando desarrollar un proceso que consolide el quiebre de la estructura social argentina, o no simplemente en reorganizar las condiciones de la relación capital-trabajo, sino también la forma de organización propia y los balances dentro de las clases trabajadoras en sí mismas. Cuando hablábamos del tema de la casta y del concepto de casta, digo, ahí no están colocados solamente los partidos políticos tradicionales, sino más bien el amplio concierto que compone el campo popular, los movimientos sociales en Argentina, y se han generado procesos y mecanismos institucionales concretos de persecución y de destrucción de esas formas de organización que sostienen la vida, sobre todo en los sectores más informales y pauperizados de la sociedad civil. Pienso en el caso de la persecución, que es judicial, además de discursiva, a los movimientos sociales, casos de allanamientos, casos de quita de fondos para garantizar la comida en comedores en las villas y asentamientos del país. Es decir, hay un intento bastante concreto de deslegitimación de esas formas de organización comunitaria para dar paso a otras estructuras de gubernamentalidad de los territorios más típicas de América Latina. Entonces, ahí también hay una preocupación propia sobre si ese proceso podría consolidarse. Y ahí hay algunos autores y en el debate público se habla como de la latinoamericación de esa estructura social por la gran masa de trabajadores formales que solía tener Argentina. Entonces, Ujú. ese paso a la informalidad y a la pauperización general de la población, bueno, también es uno de los elementos de alerta que se montan sobre esta noción de casta, ¿no? Eso. Ujú. Em, para ir ahora sí a un punto muy concreto que sería cómo está o cómo estuvo funcionando el gobierno de Milei, ¿no? Hace un tiempo leí un libro que se llama A Very Stable Genius, o Un genio muy estable, que es de dos periodistas, Leonig y Ruca, de Washington Post, lo publicaron en 2021, y en ese libro recogían un poco cómo funcionaba la primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Y lo que prácticamente decían es que ese gobierno era un caos interno enorme,
no había coherencia en las decisiones. En general, lo que ocupaba o hegemonizaba todas las direcciones políticas era el conflicto hacia afuera, pero también hacia adentro del gobierno. Y me preguntaba si esto pasaba también en el caso del gobierno de Milei. Tal vez Paula o Micaela o Sol nos puedan contar un poco qué pasa dentro de ese gobierno, cómo funciona un gobierno que no tiene un partido fuerte. Un poco ya ahí deslizaste algunas cosas, Micaela, pero tal vez entenderlo un poco más en concreto. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación o las redes sociales? Les dejo ahí muchas herramientas o muchas piezas para armar el rompecabezas, para tratar de entender un poco qué pasa con un gobierno así cuando llega al poder, justamente. Yo puedo decir dos o tres cosas. Sí, creo que hay mucha conversación sobre lo mal que funciona la burocracia estatal, la gestión en muchos ámbitos. El problema es cuando en realidad es un gobierno que dice que viene a romper el Estado por adentro. Entonces, su deslegitimación, en todo caso, no, por ahora no está teniendo que ver con la falta de gestión estatal. Creo que no sé, hay una alianza político-ideológica, económica, que Ujú. hoy está dándole apoyo y gobernabilidad a un gobierno que es deficiente en la gestión y que en todo caso estos otros sectores, sobre todo la derecha tradicional argentina, le está prestando cuadros, ¿no? O sea, ya uno no puede decir que tiene un partido tan chico después de las elecciones intermedias, digamos. Ahora, hoy es, por ejemplo, la primer minoría en diputados ya. No sé cuán estable va a ser esa conformación de alianza, puede que no sea estable, hay que ver cómo siguen las cosas. Pero sí me parece importante decir que hay una alianza político-ideológica con la derecha tradicional argentina que de otro modo no hubiera sido posible que Milei gobierne estos primeros 2 años, y tanto es así que se llevó puesto al partido de la derecha más tradicional y ahora quedó subsumido al Partido de la Libertad Avanza. A esa alianza, perdón, una pequeña repregunta, ¿le agregarías otros actores como mencionaba antes, los medios de comunicación o las empresas o no sé, algún otro Sí, actor? claro, acá creo que hay un desafío político para la sustentabilidad de este modelo, que es ver si logra generar una alianza, sostener la alianza con este sector del sistema político que te planteaba, con un sector de los medios tradicionales también, que en algunas cosas son críticos del gobierno, igual que los empresarios, pero en otras cosas están muy a favor de ver hasta dónde lleva el acelerador para romper, diría yo, la lógica de una Argentina, como se dice acá, plebeya, o de una Argentina peronista. Me parece que Ujú. ahí está el gran proyecto político y que aún con diferencias dentro del sector dominante, todavía sostienen o quieren sostener a este proyecto presidencial. Entonces, sí hay una alianza con los medios también. Y está habiendo una alianza con algunos sectores populares y me parece que eso es lo que está generando hoy la posibilidad de que gobierne. Hay que ver si la situación económica y social, digamos, de su proyecto conservador también, como decía Sol, que no se lo puede desestimar, si esa alianza se sostiene. Esa es un poco nuestra historia en Ujú. los 90, ¿no? Micaela, vos qué opinás? ¿Podemos pensar ahí o sea, primero entender un poco más sobre qué está pasando internamente? Por ejemplo, ahí hay una situación que tal vez vos lo estuviste trabajando ahí en el LEDA y demás, o Sol también, pero que siempre llama la atención desde fuera, y es esta forma de comunicación que hay en estos 2 años, ¿no? Medio altanera, ¿no? Medio subestimando algunas situaciones, ¿no? O poniéndose por encima del interlocutor que puede ser la prensa o cualquier otro. Es algo que caracteriza a este gobierno, ¿lo ves en otras ultraderechas que pase algo similar, etcétera? Sí, yo creo que ahí Milei sigue como también el manual de las derechas globales, ¿no? No es un invento de Milei el sembrar
o financiar streamers propios para dar la batalla cultural de la que hablábamos antes y generar discursos que pueden parecer ser escuchados como antisistema, pero que son muy Ujú, disciplinadores en términos sociopolíticos. Digo, la estrategia de alguna manera colonizar las redes a través de esos lenguajes es bastante propio de las derechas, porque son en esos espacios en donde en general quienes no encuentran un lugar en la sociedad, en el orden social preexistente, pueden sentirse cobijados en esas burbujas o esas pertenencias digitales que dan sentido ujú, a muchas vidas. O sea, eso pasó, digo, se fortaleció durante la pandemia y creó sentidos de comunidad muy fuertes y creó propósitos vitales que yo no desestimaría al momento de analizar lo que pasa, por ejemplo, con los jóvenes y ujú. la eficacia de las interpelaciones libertarias a esos jóvenes. Em, por otro lado, creo que es que asistimos también a un fenómeno de transformación global de las lógicas de la comunicación, con todas las transformaciones en esas infraestructuras comunicacionales que las, diría, no solo las derechas supieron usar muy bien, sino que los propietarios de esas infraestructuras, estoy pensando en Elon Musk, en Mark Zuckerberg, en estos dueños de esas infraestructuras, en determinados momentos hicieron explícitas sus orientaciones político-ideológicas y generaron alianzas con líderes de la derecha. Entonces no deberíamos ser ingenuos en el uso y manejo que vemos en esas redes sociales y en Ujú, el, no sé, por ejemplo, hechos muy puntuales como el levantamiento de exigencias de moderación de contenidos violentos o intensos en términos agresivos de las redes sociales, o sea, todas las restricciones y tabiques que empezaban a ser discutidos a nivel global hace 3 años fueron arrasados con el triunfo de estos líderes de derecha, redundando eso en beneficio, obviamente, de ese tipo de discursividad más agresiva, xenófoba, em, no sé, machista, antifeminista, antidisidencias, etcétera, y eso consolida ciertos apoyos o determinados apoyos en estas derechas. Y ocurre una última cosa, con esto le doy el paso a Sol, que es que esa narrativa, esas retóricas, esas narrativas buscan atacar a aquellas autoridades que sancionan, digamos así, el contenido de verdad o epistémico de los discursos sociales. Entonces fueron muy claramente contra la universidad, fueron muy claramente contra la ciencia, fueron muy claramente contra los organismos consolidados y con voz pública de derechos humanos, fueron contra el INADI, o sea, fueron contra todas aquellas instituciones que podían decir esto tiene contenido de verdad y esto no, generando un desconcierto y una desorientación a nivel social muy grande que también lleva agua para su molino. Y también habilita que cualquiera, o sea, si el presidente lo hace, ¿por qué no? Lo haría cualquier otro, ponga en juego una, ponga en juego, desestime el valor de verdad de la historia, de la ciencia, o sea, y ujú. ahí para lo que quieras, generando ahí también eso, ¿no? Una gran desorientación en términos normativos que genera mucha angustia y en coyunturas de crisis esa combinación da lugar a estos, para mí Sí. también a estos emergentes, como otros los elementos, además de los que ya dijimos, que para mí tiene un rol muy importante, ¿no? Porque opera en el nivel de las ideologías, que es lo que te lleva a actuar en muchos casos, ¿no? De las disposiciones a actuar de determinada manera y no de otra. Sol, vos, o mejor dicho, yo decía hace un rato cuando te presentaba que trabajabas el tema de la relación de estos discursos de la ultraderecha y demás con las juventudes, con... ¿Qué nos puedes decir tal vez en relación a lo que decía Paula y Micaela al respecto? Que es algo también que nos preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo llega este discurso a los jóvenes, el discurso
de los libertarios de Milei. Sí, sin lugar a dudas, la juventud es protagonista tanto por chivo expiatorio como por búsqueda de algún futuro posible del debate sobre el impacto que tiene el libertarianismo en Argentina. Eso como me parece Ujú. que es lo que le otorga cierta novedad al actor, porque históricamente se lo caracterizó como un sujeto de transformación progresiva de la realidad social y hoy se encuentra un escenario un poco más complejo. Yo hay como marcar dos breves cuestiones, creo. La primera es esto que planteaba Micaela sobre los efectos de los discursos de odio implica un corrimiento también de las fronteras de lo decible, no simplemente Sol, en las redes perdón, o en la... Más perdón, lento, más más, lento, que me escriba acá Miguel. más Más lento y lento. más oración simple. No se puede hacer más Perdona el lento. traductor. Sí, Por favor, digo, hay un corrimiento de las fronteras de lo decible que impacta sin lugar a dudas, no solamente en los discursos oficiales, sino Ujú. fundamentalmente en cómo los jóvenes se comunican hoy entre ellos, en la memificación de la política, en lo que es válido o no es válido usar a la hora de pensar un chiste. Digo, la radicalización de ese discurso libertario, así como potencia una serie de discursividades autoritarias, violentas y generalmente masculinas en las juventudes hoy, también tiene la contracara de la despotenciación, el silenciamiento o el abandono de esa esfera por parte de otros sujetos que hoy se ven fuertemente afectados por los debates y las políticas que desarrolla el gobierno de Milei, tal vez no en términos materiales, digo, nosotros venimos en un contexto de larga duración de la crisis para las juventudes, se puede ver en el ámbito educativo, se puede ver en el hecho de que para las juventudes uno de los principales problemas hoy tiene que ver con el acceso al trabajo, que no es el mismo caso para otros sectores de la sociedad, y así se puede Ujú. seguir nombrando, pero ahí lo que registrábamos, sobre todo a la hora de pensar incluso en entrevistas, ¿no? Que le hicimos a un conjunto de jóvenes mujeres hace un tiempo, un año más o menos, tenía que ver con la existencia de una polarización asimétrica dentro de ese sector social específico en el cual ciertos valores más de corte progresistas se intensificaban para el caso más de las mujeres, mientras que la radicalización libertaria se ubicaba sobre todo en los componentes más masculinos. Digo, me parece que hay un primer punto y después Ujú. el otro, siguiendo con la lógica del silenciamiento que promueven los discursos de odio en las redes sociales, tiene que ver con estar ante una fuerte crisis de la salud mental en la juventud argentina actualmente, del aumento del sobrediagnóstico incluso, ¿no? Digo, que muchas veces puede aparecer por la relación intensa con Internet que tienen los más jóvenes, pero de casos de ansiedad, de depresión, de mucha dificultad para el encuentro. Entonces es llamativo cómo esa conversación agresiva, violenta, tiene un impacto directo en el cuerpo y en la capacidad de socialización hoy de esos sectores de la población argentina en particular. Y es una ¿Pensás crisis enorme en para la el sistema educativo y para el sistema sanitario. pensás en la pandemia como un elemento que tal vez haya Sí, Micaela lo acelerado decía, eso? claro, Micaela me parece que lo decía con bastante claridad. La pandemia catalizó un proceso de digitalización de la vida cotidiana para esos sectores sociales. En el sentido de que Ujú. todas las instituciones se volcaron, digo, tenían como mediación la pantalla en un momento. Hoy estamos un poco cada vez más lejos, me parece, del impacto que tuvo sobre ese sector etario, digo, el que tenía 15 en la pandemia ahora tiene 20, como ya salió del sistema educativo, por decirlo de algún formal, por decirlo de alguna forma, pero sin lugar a dudas ahí hubo una cocina, ¿no? Digo, una cocina Ujú. de esa capacidad de corrimiento de la conversación pública y Ujú. de fragmentación de las relaciones sociales en el ámbito de la socialización secundaria. Paula, te voy a contar algo y se lo voy a contar a la mayoría de los que están ahora conectados, que somos cada vez un poquito más, y no a Sol y a Micaela porque ya lo conocen. Sabés que estamos trabajando en un proyecto que se llama The Far Right Government Observatory, que lo que hacemos es básicamente tratar de entender qué hace la ultraderecha cuando llega al poder. Es decir, sabemos lo que dice o lo hemos investigado, lo hemos trabajado durante mucho tiempo y como cada vez hay más gobiernos de ultraderecha, lamentablemente, para nosotros al menos,
vemos que tal vez nos falta entender más y más y más sobre lo que hacen, ¿no? Y en este proyecto, bueno, un poco lo que queremos es tratar de ponerlo más en claro todavía, tomando distintos ejemplos. Uno de ellos es Argentina. Y tal vez nos gustaría que nos cuentes, y ahora sí sumo a Sol y a Micaela, uno o dos ejemplos concretos, especialmente para quienes no conocen el caso de Argentina en profundidad, donde podemos decir, con esta política pública o con la eliminación de esta otra política pública, se han afectado los derechos o la situación o ha empeorado la situación de un grupo como pueden ser, no sé, las mujeres o los pobres o incluso la prensa libre. Antes mencionaba Micaela la universidad, ¿no? Como, o la educación pública, si querés. ¿Vos encontrás o nos podés mencionar algunos ejemplos representativos que nos puedas mencionar, valga la redundancia, del gobierno de Milei? Y pues yo sí. Momento que hay acá alguien con micro abierto. Un Sí. segundo. Ahí está. Yo diría, por ejemplo, hay una derivación de la política pública de salud de este gobierno que tiene que ver con la afectación diría yo, grandes porciones de la población argentina, desde de menores recursos a las clases medias también, con la propuesta de desregulación que impulsó el gobierno en estos 2 años, hizo que la salud privada, digamos, lo que acá se conoce como prepagas, tuviera un aumento exponencial del precio, digamos, de esa salud privada, lo cual hizo que mucha gente se tuviera que bajar a las obras sociales, que son en general gerenciadas o manejadas por sindicatos, que ya venían con problemas de financiamiento y tuvieron que absorber o tienen que absorber más gente, y al mismo tiempo de financiamiento de la salud pública, ¿no? De los hospitales y demás. Ahí también hay una discusión porque parte de la salud pública tiene que ver con las provincias y un desfinanciamiento de las provincias. Hay como un combo en el que la política de desregulación y de desfinanciamiento del Estado tiene un impacto muy claro en Ujú. la estructura de salud pública en Argentina, que ya venía con muchos problemas y que ahora hay que ver cómo termina. Después, obviamente, por ejemplo, nosotros hicimos con un dispositivo que se llama la cocina de cuidado, una medición de las políticas públicas vinculadas a los cuidados, y no solo atacaron la cuestión del Ministerio de las Mujeres como parte de su batalla cultural, también de achicamiento del Estado, sino que ahí lo que hicieron fue desfinanciar políticas vinculadas a el cuidado de ciertos grupos, y que hoy están totalmente desfinanciadas, ¿no? Entonces, esto va como, diría yo, desestructurando toda la protección estatal, la idea de que el Estado, la redistribución eh, del ingreso y la redistribución económica se da también a partir de ciertas políticas públicas que puedan dar servicios. Y esto está puesto en discusión, del mismo modo Ujú. como se va a poner en discusión o se está poniendo en discusión lo de la educación pública y sobre todo en las universidades. Entonces yo creo que ahí uno puede identificar a esos grupos, y ahora se está impulsando la reforma laboral, un proyecto de reforma laboral muy, muy, muy regresivo que tiene, podemos después si hay tiempo desarrollar más profundamente esto, pero que tiene claramente por función terminar de flexibilizar y precarizar el mundo del trabajo y también al mundo sindical, ¿no? Para desorganizar y para de alguna manera entorpecer y hasta impedir la acción colectiva, ¿no? Se mete con el derecho a huelga y con ciertos derechos sindicales. Me parece que es bastante claro cómo tuvieron algunas políticas de desregulación, pero que terminaron afectando muy fuerte las políticas públicas de protección. Tal vez Sol y Micaela nos pueden decir algún ejemplo más, o porque ya nombramos muchos, pero bueno, cuéntenos. Estás muteada, Sol. Eh, Solo digo, ¿Sí? uno muy reciente, ¿no? Estabas muteada recién.
El agencia, o sea, que nos afecta medio directamente a quienes queremos hacer investigación en contextos muy adversos. Siempre fue adversa la investigación en Argentina. Había dejado de serla durante un periodo y ahora eh, se volvió casi imposible, ¿no? Porque cerraron la agencia que financiaba proyectos, sobre todo proyectos colectivos, que son los que más conocimiento pueden generar de investigación en las ciencias que no sean aplicadas y en humanidades y sociales, bueno, ni hablar, ¿no? Eso directamente Ujú, no va a tener financiamiento y después, bueno, el ataque a las universidades públicas en el sentido también de desfinanciarlo, la pérdida del salario real de todos los docentes de las universidades públicas es muy significativo. O sea, no solo se está desfinanciando los gastos fijos o sea, lo que requieren las universidades para poder abrir, eso también se disminuyó, sino que se depreciaron los salarios de todos los trabajadores del Estado. Muy ujú, particularmente afectados somos los que trabajamos en la universidad. O sea, no solo se afectan los fondos destinados a investigación, sino también los destinados a la docencia, o sea, a la formación de ujú, profesionales. Y creo que eso a la larga es muy problemático porque además también es una de las marcas del igualitarismo argentino que está siendo ujú, atacada, ¿no? Esa matriz igualitarista argentina tenía que ver con la posibilidad excepcional de Argentina en relación a otros países de América Latina, y diría, y no solo de América Latina, de, de garantizar que cualquier hijo de trabajador pudiese optar por un título universitario y en algún ujú, momento inclusive un título un posgrado, ¿no? Y eso está siendo definitivamente atacado y cuestionado y el ataque y el cuestionamiento, para mí, insisto, tiene que ver con la cuestión programática de atacar uno de los principios del igualitarismo argentino, que es la universidad libre, gratuita y universal, digámoslo así. ujú. Después, por supuesto que hay otros que quizás Sol puede completar, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí. Ok, tuve un problema de conexión. No, yo como para sumar, ahí medio, bueno, vos lo sabés, Franco, pero una discusión que teníamos sobre la idea de pensar cada uno de esos ataques como la forma de una guerra, que incluso es algo que el propio gobierno promueve como parte de su forma pública, denunciar la disputa que está dando, o algo parecido decía Federico Stussenegger en Harvard a principios de este año como la idea de empobrecer y atacar a los grupos de interés para dar una pelea, que es algo que sucede en todas partes y al mismo tiempo. Digo, el ataque a la universidad pública va en paralelo al ataque a la previsión social, tanto en discapacidad como en jubilados, lo mismo con el movimiento feminista y diverso. Y hay otro, me parece, caso en esa clave para pensar que es el amplio concepto de la guerra contra el pasado, ¿no? Pero los organismos de derechos humanos y los movimientos asociados también a garantizar las libertades civiles y el derecho a la protesta en Argentina se vieron fuertemente asediados por ser parte incluso del propio aparato del Estado. Y nosotros arrancamos el 2025 con un fuerte ataque a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que implicó despidos, intentos de cierre de sitios de memoria que restituían la verdad ciudadana sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina, e incluso venimos de una discusión por una ley que recientemente se envió al Congreso y que lo que hace es quitar o desmantelar definitivamente los programas de memoria que se habían inaugurado en el texto de la ley con la nueva ley de educación de 2006. Digo, hay Ujú, todo un proceso de borramiento de esa memoria que va de la mano con la persecución de sujetos concretos que la encarnan. Pienso el caso de el presidente, el director del Museo Histórico Nacional, despedido a mitad de este año, y que es interesante de pensar porque no simplemente hablan del recorte
de una forma de garantía de derechos en particular, sino de una serie de consensos que estaban encarnados en esas instituciones sobre cómo tenía que funcionar o tiene que funcionar la democracia en Argentina. Yo creo que se pueden seguir nombrando casos, pero ahí Sí. había varios actores, los de Ujú, cuidado, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, la educación pública, la ujú, ciencia. eh, es bastante problemático pensar hoy en la heterogeneidad de ujú. esas batallas que se están dando y la imposibilidad de unir, ¿no? Esos Mm. conflictos en una demanda más común. Ese es uno de los grandes problemas, la desarticulación de la Ujú. fuerza para defenderse de esos ataques. Hay acá dos comentarios, uno de Roberto y uno de Rebeca, que voy a unir, me voy a encargar de unir. ¿Por qué? Porque Rebeca pregunta, hasta qué punto puede mantenerse el apoyo a Milei y si es posible que eso se traduzca en una posible reelección, ¿no? Falta un rato, faltan 2 años, pero bueno. Y Roberto plantea que pareciera que no se va a producir ningún debate porque las invitadas tienen opiniones muy parecidas. Tal vez esta pregunta de Rebeca sí genere debate entre ustedes. Tal vez alguna piense que haya posibilidades de una reelección, tal vez alguna de ustedes no y viceversa, o las causas difieran. A ver, para variar un poco, empiezo al revés. Sol, ¿vos pensás que em, ¿hasta qué, o sea, la pregunta es hasta qué punto se va a sostener ese apoyo y si eventualmente se traduce en una reelección? Em, yo tengo dos impresiones contradictorias sobre Ah, esa bien. posibilidad. O sea que el debate Eh, es interno, no hace hay falta que un, hable claro, Pablo. sí o no lo sé, ¿no? Pero digo, dos cosas. La Sí. primera es, un poco nosotras con Micaela lo venimos pensando como un gobierno que se monta sobre un proceso de radicalización autoritaria de largo aliento Ujú, en Argentina. Digo, que se instituye de cierta manera producto de las crisis amplias internacionales de 2008 y que tiene que ver con la construcción de una moral sacrificial, punitiva, odiante de la diferencia, del que está más abajo, sobre la cual hace mella el gobierno actual, en el sentido de impulsar efectivamente la realización de todas esas pasiones odiantes a nivel de la sociedad civil. Entonces, la existencia de esa forma subjetiva específica y su capacidad de devenir movimiento político es un desafío que en este caso encarnó el mileísmo, que han encarnado otras formas históricas de la derecha previas en el país o en la región, pero que sin lugar a dudas pervive independientemente de la actuación política que pueda tener un gobierno hoy. Ese es uno de los principales elementos por los cuales uno podría decir, bueno, si venimos hace un mes de una elección que en este contexto tuvo un resultado victorioso para el gobierno, ¿por qué no podríamos pensar que en 2 años se desarrolle algo de ese tipo? Sobre todo ujú, si entendemos que el gobierno actualmente está garantizando, busca garantizar un paquete de reformas que reorganicen o pacifiquen la interacción entre las clases dominantes en la Argentina. Digo, un proceso de desindustrialización que le quita protagonismo a la Unión Industrial Argentina, que se lo da a nuevos actores del orden de las plataformas, que extranjeriza la economía y que, pese a la pauperización de la población, bueno, garantiza que haya ciertos sectores de poder que efectivamente acumulen en el marco de la crisis, porque una crisis de este tipo ujú, siempre tiene ganadores. Y del otro lado, la inexistencia también de una oposición concreta que pueda generar una disputa, porque para que alguien pierda, otro tiene que ganar. Eh, y lo que a mí me entra en contradicción con ese análisis o esa impresión, digamos, de lo que pasa hoy, tiene que ver con un historial por parte del pueblo argentino o el campo popular argentino de fuerte capacidad de resistencia a la imposición de políticas neoliberales. Entonces, la pregunta creo que tiene más que ver con si se puede generar un proceso de reorganización tendiente a ponerle un cote a las políticas del gobierno libertario que la posibilidad de que otra persona gane en términos electorales. Pero yo creo mm, que hoy estamos más cerca de esta primera posibilidad que de la segunda y por eso pienso que es difícil hoy decir que el gobierno pierde una elección. ujú, Hoy, sabiendo que faltan 2 años y que todo esto puede pasar
por eso, porque es un país que viene de una irrupción social en el 2001, que viene de fuertes procesos organizativos de resistencia, que en un contexto de despidos indefectiblemente tiene que pensar en esas formas de organización. Pero bueno, ahí es donde me parece que está un poco la complejidad entre una Ujú. subjetividad que no promueve eso, y un gobierno que la impulsa fuertemente, y ese historial más clásico del repertorio organizativo del país. Paula, ¿vos qué opinás? La verdad es que no sé, estaba escuchando un poco lo que decía Sol. La verdad, yo, por ejemplo, no tengo muy claro que podamos hablar de una radicalización autoritaria de la sociedad argentina. No sé, lo pondría en discusiones o creo que hay mucha discusión sobre que sí, claramente hay un proceso de subjetivación eh, neoliberal, muy individualista y demás, algo que está bastante extendido, digamos que no es una cosa únicamente de Argentina, pero que al mismo tiempo hay algunos estudios que muestran que cierta adhesión al gobierno de Milei es más bien una adhesión que tiene que ver con la situación económica personal y más que una adhesión a todo el paquete, ¿no? Al paquete de valores conservadores. Digamos, no le compran absolutamente todo. Creo que ahí hay algunos matices y hay como ciertos sectores sociales que podrían cambiar su voto si lo que tienen es una propuesta alternativa. También me parece que hay mucha duda sobre qué va a pasar con el plan económico. Eh, Hay algo que no dijimos, me parece, en toda la entrevista, y es que gran parte de la adhesión social a este gobierno vino dado porque logró bajar la inflación de una manera muy significativa, ¿no? Antes de la elección presidencial veníamos de un proceso de aceleramiento de la inflación muy fuerte y que ese resultado únicamente ya mostró, bueno, logró tener eh, adhesión. Entonces, bueno, aparecen muchas preguntas. Creo que sí hay una transformación social que está en curso, obviamente, pero que me parece que es muy importante no caer en autoprofecías autoprofecías o en discursos catastrofistas en el sentido de que está todo roto. Creo que hay cosas que creo que se están viendo, algún tipo de procesos de discusión, de debate, de resistencia, y que a veces los procesos sociales de recomposición llevan tiempo. Entonces, el problema es que, bueno, ellos sí apretaron el acelerador después de haber ganado las elecciones intermedias y ahora creo que se van a poner en juego algunas reformas que son muy importantes. Por ejemplo, la reforma del Código Penal. Si realmente logran hacer esa reforma del Código Penal, es una reforma muy regresiva. Lo mismo que la reforma laboral. Bueno, entonces son como pasos hacia una reestructuración también de la institucionalidad. La respuesta es no sé, básicamente. Micaela, ¿vos qué opinás tal vez no de hacer un pronóstico, pero sí de pensarlo? Por ejemplo, lo relaciono con una de las preguntas que les iba a hacer más adelante, pero la adelanto, ¿no? En diciembre, no, en octubre hubo elecciones, ¿no es cierto? Que eran las elecciones de medio término. Todo el mundo pensaba que Milei le iba a ir mal, ¿no? En relación con otra elección previa que hubo a nivel regional y demás. Y de hecho el mismo gobierno tampoco anunciaba la victoria, ¿no? Hablaban ahí intentaban esquivarlo. Entonces ahí surge la pregunta de por qué sigue ganando, ¿no? Si ni siquiera el propio gobierno pensaba que le iba a ir bien. Tal vez ahí nos ayuda a entender eh, digamos, cómo se sostendría ese apoyo a Javier Milei eventualmente en los próximos 2 años, ¿no? En la otra mitad que le queda de gobierno. No, lo primero que se me ocurre decir es, me encantaría tener la bola de cristal para Ujú. hacer este tipo de predicciones, pero sí separaría, me gustaría separar el factor electoral o la coyuntura electoral de los procesos sociales de Ujú. largo aliento. Entonces, gane o pierda mi ley, hay algo que se empezó
que no empezó con Milei, que lo antecedía a Milei, que tiene que ver con esta erosión del componente igualitarista clásico de la sociedad argentina, que va a continuar, aunque no continúe Milei. Si uno cree, Ujú. si uno confía en la sociología como ciencia, y yo confío un poco en la sociología como ciencia, y eso em, se viene registrando de distintos modos, con marchas y contramarchas, con temporalidades, digamos, que conviven, heterogéneas, etcétera. Pero ahí tenemos un problema. Tenemos un problema sociológicamente estudiado, no sé, fundamentado. Después podemos no coincidir en los grados, en las intensidades, en las proporciones, pero eso está y se viene observando desde hace tiempo. Ahora, ¿es todo lo que está? No. Junto a esa erosión del componente igualitarista, de la adhesión a los valores de justicia social que podían hacer de contrafreno a un nuevo momento de reprivatización y de despolitización o de autoritarismo, llamémoslo como quieras, em, digo, me perdí en lo que estaba diciendo. Digo, no está solo ese elemento anti-igualitarista, hay también un porcentaje, o sea, de hecho lo vimos en un estudio conjunto con el CELS, digo, el CELS, con el CELS realizamos un conjunto de encuestas y de grupos focales donde veíamos que no era tan homogéneo el campo y que tampoco estaba estrictamente polarizado, que es otra de Ujú, las cuestiones que yo eh, combatiría un poco, ¿no? La ujú. idea de que están los que la derecha y no sé, y la izquierda, que tampoco sabría decir bien exactamente qué es, sino que es bastante, que está, en todo caso, está tripartito el campo político ideológico. Hay un porcentaje de la sociedad civil que se sigue identificando con valores igualitaristas, de justicia social, y que no encuentra quizás un representante político y lo está esperando, y mientras más espera, quizás más se frustra y más se decepciona, y eso puede conducirla a que se mueva en el campo, digamos, político ideológico. Y hay otro porcentaje de la sociedad que se encuentra ahí sí en una posición medio especular, que no tiene ese componente igualitarista y que sí encontró representación política e ideológica en Milei, que quizás no lo estaba encontrando antes. Y hay otra porción de la sociedad que se sitúa, digámoslo así, en el medio de estos dos extremos, Ujú, que es igual de importante en términos numéricos, que, que estaría dispuesta a escuchar propuestas, programas, no sé, políticas que lo conduzcan en el sentido igualitarista y que tal vez tampoco encuentra esa voz ujú, capaz de conducirlo. Pero no sé si, no, creo que no estoy siendo muy clara, pero lo que quiero decir es, los números electorales es solo un elemento de un análisis sociopolítico de lo que pueda suceder de acá a 2 años. Con lo que sí podemos lidiar, porque lo conocemos, es que junto a ese porcentaje intenso que encontró representación político-institucional en Milei, hay otro porcentaje igual de grande que no acompañaría, en principio, porque no lo acompañó esa ujú, política, y hay un conjunto en el medio que podría mover sus posiciones en función, ahí sí pienso, de las ofertas quizás electorales. Entonces, ujú, pensaría en estos tres campos político-ideológicos para imaginar lo que puede ocurrir, sabiendo que cuanto más tiempo esté esta retórica, esta narrativa en el poder, quizás más posibilidades de consolidación de esa ideología exista. Entonces, para armar como el mapa, teniendo en cuenta esto y involucrando el factor económico, yo ahí creo que el problema que va a tener Milei es el económico antes que el ideológico. Creo que tiene más adhesión ideológica ujú.
tiene más adhesión por motivos ideológicos que por motivos económicos, aun cuando el consenso se genera en torno a esa baja de inflación, que es bastante pobre, digámoslo, porque la inflación que tenemos hoy con Milei es igual a la del 2022. Entonces no es un gran mérito, pero se lo lee permanentemente como si fuese el gran mérito Ujú. y se omite el costo enorme que ese poco mérito, que ese mérito bastante escaso, pobre diría yo, tiene, que es un aumento increíble de la deuda pública, pero también un aumento que no se está leyendo del todo bien del endeudamiento privado, que está erosionando a las familias y que va a traducirse más temprano que tarde en formas de la violencia y de la conflictividad intrafamiliar, eh, que seguramente ya está empezando a registrarse, ¿no? Porque esas familias pauperizadas, porque esos salarios depreciados, que ya no encuentran modos de solucionarse a través del pluriempleo, porque también esa es la otra, ¿no? Acuden a formas del endeudamiento que son muy dañinas para los lazos sociales, porque esa forma de Ujú. endeudamiento muchas veces ocurre entre redes de proximidad, ¿no? Entre familiares, amigos, gente del barrio, y eso es una olla a presión. Sí. Eh, y eso puede hacer que esto efectivamente tambalee cuando quizás menos lo esperemos o que Ujú. ocurra por lugares, eso, ¿no? Que la disrupción venga por lugares insospechados. Digo, hay una hipótesis de la implosión que a mí no me termina de convencer, pero tiene su momento de verdad, que es esto no estalla porque está implosionando, porque se está cayendo desde abajo, porque los que estaban adentro con muchas dificultades ya están afuera, entonces esos quedan como neutralizados para cualquier acción colectiva y política. Ujú. Eh, pero también podemos pensar que todavía todavía no estalla, pero las condiciones de posibilidad para que eso ocurra no son muy lejanas desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso es una Sí, incógnita y sería irresponsable decir poner sí. cualquier fecha respecto de esto, ¿no? Justamente ahí quería ir con la última pregunta. Digo última pregunta porque vamos casi 90 minutos y no quisiera extender mucho más de ahí. Entonces, para irlo cerrando, pero tal vez para relacionarlo con esto último, em, tal vez no hablar de explosión, pero sí lo que hemos visto en los últimos 2 años es que ha habido una resistencia social, ¿no? Hablamos hace un rato de tal vez la o los elementos o los filtros institucionales, las discusiones que hubo en parlamentos y demás, pero pasando ya a lo que pasa tal vez en la calle, ¿no? Dicho de esta manera. Movimientos, acciones espontáneas, pero tal vez lo que se ha visto de los días miércoles de jubilados, ¿no? Protestando y demás. ¿Qué podemos decir sobre eso, de lo que pasó desde en esos primeros 2 años? Y si eso piensan ustedes que se va a intensificar en los próximos 2 años, o tal vez, como decía Micaela hace un momento, esto va a implosionar y no se va a dar esa salida a la calle, ¿no? ¿Qué pensás vos, por ejemplo, Paula? Yo creo que se dieron algunos procesos muy interesantes y que algunos se pudieron mantener muy vigentes y otros están ahí, flotan, ¿no? Después de lo de Davos y después de muchas cosas se hizo la primera marcha antifascista que fue muy numerosa y muy explosiva en su energía social. Y eso me parece que hay que prestarle atención porque eso salió de una organización más asamblearia también, y hay como una cosa de una construcción de donde va circulando por abajo, quizás desasociado del debate político electoral, ¿no? Y más asociado a procesos sociales y a demandas concretas. Lo otro, por supuesto, las marchas de los jubilados todos los miércoles, que va y viene también, es muy difícil sostener la energía de hacer marchas multitudinarias todos los miércoles, pero se pudo sostener y hubo también una represión bastante sistemática por parte del gobierno, lo cual alimentó esa, esas manifestaciones. Me parece que ahora aparece la incógnita de qué va a pasar con la movilización vinculada
a la reforma laboral, ¿no? Que tiene también a los sindicatos como canales de organización más importantes. Hubo un proceso muy interesante vinculado a la salud con el Hospital Garraham, que es el hospital de niños más importante y especializado de Argentina, digamos, con mucha reputación en América Latina, que es que después de mucho tiempo y después de mucha discusión y mucha pelea, lograron una recomposición de sus salarios. Entonces ahí aparece que cierta pelea social y cierta gimnasia puede encontrar algún tipo de respuesta cuando eso encadena, digamos, otras sensibilidades y alianzas sociales, como en este caso la de los hospitales, el hospital de niños, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas preguntas para hacer, hay preguntas sobre qué va a pasar en los grandes conurbanos de Argentina con el proceso de desindustrialización y de desocupación, y qué va a pasar con otras provincias que están viendo sus economías florecer, sobre todo a partir de las industrias extractivas. Entonces, como el proceso de deterioro económico argentino no está siendo homogéneo tampoco. Ok. Ahí es donde se abren varias preguntas. Creo que sí va a empezar un ciclo de mayor conflictividad. eh, y bueno, hay que ver un poco cuál va a ser la respuesta del gobierno también y si esto se va a poder encadenar en alguna demanda más amplia y social de cara al proceso electoral en 2027. Pero capaz que el proceso sea más largo, digamos, y más subterráneo que la discusión político-electoral. Eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta. Cuando decís cuál va a ser la respuesta del gobierno, ¿te referís a si va a haber más o menos represión o si o otra o un acercamiento, no sé, una cooptación de sindicato o no sé Y a qué te cuánto de referís? negociación, cuánto de represión, cuánto de criminalización, cómo va a ser si su respuesta con un gabinete también renovado. Patricia Bullrich ya no es más la ministra de Seguridad, sino que ahora está en el Senado y de ahí quiere lanzar su campaña para ser jefa de Ciudad de Buenos Aires en el 2027. Va a empezar la interna del propio gobierno también de cara a las elecciones. O sea, parece que se van a dar dos procesos que no necesariamente van a estar totalmente asociados, y yo diría que ojalá que no estén totalmente asociados, porque el debate político social en Argentina tiene que poder separarse también de la estrategia electoral. Sol, ¿vos qué nos podés Sí. contar para ir cerrando también de esta resistencia social que hemos visto y de lo que pensás que vamos a ver a partir de ahora? Por ejemplo, esto que decía Paula, muy importante, de la reforma Ujú. laboral como un elemento, ¿no? De varios. Sí. Yo, un par de cosas. Digo, la primera es, me parece que es importante, pero en sintonía, como con bastante acuerdo también con lo que decía Paula recién, insertar el proceso de movilización que se viene desarrollando en una temporalidad un poco más amplia, que tiene que ver con un gobierno que asume también desde un punto de bifurcación de la forma en la cual se procesa la política en el país, y que en ese sentido se sustentó en una reconexión con derrotas históricas previas. Digo, con la crisis de representatividad en el 2001, con los procesos de las reformas neoliberales en los 90, con la estética conservadora, no sé cómo decirle, de la dictadura militar. Digo, en esa coyuntura amplia hay algo del orden de una derrota política de los movimientos populares que hace un proceso de desacumulación. Digo, nosotros tuvimos procesos interesantes, coincido, pero particulares y generalmente urbanos a lo largo del último año, y hay un dato que me parece que lo marca, que tiene que ver con una reducción en un 56% de las movilizaciones entre el último gobierno de Alberto Fernández y el primer año del gobierno de Javier Milei, y un aumento de la represión hasta el 15% de las movilizaciones. Digo, hay más Ujú. represión con menos movilización social. Y después una caracterización ahí donde es necesario atender con fuerza a cuál es ese componente federal de la movilización. Lo que está pasando hoy con el conflicto del agua en Mendoza, qué puede pasar con el conflicto minero en Jujuy, qué puede pasar con la crisis que hay producto de la importación también en las producciones yerbateras en Misiones. Digo, un conjunto de provincias que dependen de una producción específica combinado con el empleo estatal que viene a la baja.
Ahí me parece que está un foco de interés que es similar al foco que aparecía en los años 90 en Argentina. Y traía, o venimos charlando o conversando un poco, la cuestión esta de la derrota más amplia, porque el proceso de acumulación que culminó a nivel social, digamos, en un reemplazo del gobierno por la fuerza, por un estallido social, fue de muchos años, digo, de más de un gobierno. Entonces, hay algo ahí donde coincido con que esos tiempos no son los mismos, digo, los tiempos electorales no son los mismos que los tiempos de lo político, y venimos a su vez de un marco de muchísima institucionalización de esos movimientos populares, que mal tienen como parteaguas el momento electoral. Entonces, ahí es donde me parece que está la tensión o la contradicción o un punto que obtura. Entonces, que hay que prestarle atención a esos dos elementos Ujú. novedosos, los componentes que puedan aparecer en lo federal, de un lado, y las otras formas organizativas. Habría un tercer espacio, que es el espacio que entiendo que se está intentando construir, que tiene que ver con la cuestión de esas formas organizativas históricas, del sindicalismo, de ciertas formas de los movimientos sociales, ciertos movimientos feministas, pero donde hoy eso es lo que no se palpa. Creo que el Ujú. jueves es un episodio más donde eso se va a ver y está la pregunta de si eso va a ser un renovado pacto de institucionalización en esos movimientos o por el contrario el inicio de un proceso más interesante. Pero creo que hay que tener mucha paciencia para ese proceso de acumulación de fuerza que es necesario y que todo lo que venimos hablando son factores que abonan o no a que eso se pueda desarrollar. Muy bien. Sol, Paula, Micaela se tuvo que ir hace un momento porque tenía una urgencia. Pide disculpas, pero se despidió, así que la despedimos también con mucho gusto. Yo les quería agradecer a las dos por tomarse este tiempo, por ayudarnos a entender un poco más sobre lo que pasó y tal vez sobre lo que puede llegar a pasar en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Me queda una pregunta en el tintero, pero no la voy a hacer porque no sé cuánto tiempo podemos estar acá, salvo que quieran decir algo sobre lo que pasó ayer en Chile y qué tal vez significa para la presidencia de Javier Milei, que tenga al otro lado de la cordillera a alguien que tal vez pertenece a la familia política de la derecha radical, o tal vez no, tal vez represente un conflicto. No sé si alguna quiere decir una palabrita sobre esto que pasó en Chile. O sea, con la relación con Argentina, quiero decir. Yo creo que es una buena noticia para Milei. Vamos a ver después cómo se llevan, pero por lo pronto, ¿no?, da la sensación como que la región va para ese lado y por lo menos él lo está planteando así. Y bueno, después hay que ver más bien en las relaciones entre los dos países y cuál va a ser el vínculo, pero en términos de geopolíticos y de sus ideas, acá el gobierno lo está tomando como una muy buena noticia. ¿Sol, vos qué pensás? No, yo coincidir y sumar una oración, que es que estamos con un gobierno que mira con fuerza el modo de digo, la forma de estructuración del capitalismo en Chile, y donde las reformas que se están planteando van muy en la tónica de la flexibilización de la educación pública, de la dinámica de organizaciones del trabajo, que ya está en curso en el país vecino. Entonces ahí es donde me parece que hay algo interesante para ellos, para mirar en términos de un Chile vanguardia, como enclave colonial en la región, y bueno, el desafío un poco para nosotros, también conectando con otras cosas que están pasando en la región, como por ejemplo la situación en Venezuela, ¿no? Eso, Ujú. no mucho más. Muy bien, no nos vamos a extender más, entonces les agradezco mucho Paula y Sol por haberse sumado a esta ronda de encuentros de la derecha radical en el poder. Gracias por todas las opiniones y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron atentos a lo que fuimos discutiendo con ellas. Así que nos vemos seguramente el mes que viene. Tenemos planeado hablar ya que hablamos de aniversarios del primer año de Donald Trump en el poder. Así que próximamente les estaremos contando cuándo efectivamente vamos a hacer ese encuentro. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias Gracias por por el la espacio. invitación.